Eh, es un proceso numérico que arranca de una evaluación de una matriz y su resultado es un valor numérico único, ¿sí? Habíamos mencionado que el desarrollo matemático para encontrar este valor único consiste en hacer combinaciones entre los diferentes elementos de la matriz, generando permutaciones con ciertas características, y era de hacer todas las posibles combinaciones tomando un elemento de cada fila, ¿sí? De filas diferentes, pero que al mismo tiempo no correspondan a la misma columna. De hecho, eh, decíamos que estas permutaciones, estas combinaciones, de igual manera iban a estar asociados a un signo, ¿no es cierto? Que más o menos es la metodología que se va a utilizar o se utiliza para cierto tamaño de matriz, como habíamos desarrollado el día de ayer, pero dentro de la metodología general para matrices de orden superior, es una consideración a tener presente, ¿sí? Vimos cuáles son las aplicaciones de los determinantes, ¿no es cierto?, en dónde se pueden utilizar estas operaciones o de qué manera nosotros las podemos analizar. Habíamos dicho que hay información contenida en evaluar el determinante y sobre todo en el aspecto de optimización habíamos dicho que es muy relevante el signo de este valor numérico que obtenemos como resultado, ¿sí? Bien, arrancamos de lo básico de una matriz de 2 por 2 en donde la resolución matemática permite que nosotros podamos hacer combinaciones, como nosotros podemos observar allí, ¿no es cierto?, elementos de diferentes, un elemento de cada fila, pero al mismo tiempo que no le corresponde a la columna, y un determinante de 2 por 2. La secuencia era la que está aquí descrita, ¿no es cierto?, A1, 1 por A2, A2 menos A1, 2 por A2, 1. Algo importante que habíamos mencionado es que el determinante únicamente se aplica para matrices cuya característica está definida como una matriz cuadrada. De igual forma, una primera interpretación que nosotros le podemos dar al determinante era que si este resultado o este valor resulta ser cero, le daba otra característica a las matrices, que es la singularidad. Es una matriz singular y a la vez este concepto de matriz singular implica que la matriz no tiene una matriz inversa. Eso habíamos definido el día de ayer. Y a medida que vamos incrementando el tamaño de la matriz, decíamos que en el caso de una matriz de 3 por 3 se aplicaba esta regla de Saurus, ¿no es cierto?, que consistía en establecer dos grupos de elementos, los sumandos positivos y los negativos, que en realidad es una resta al fin y al cabo. Y decíamos, una metodología para poder encontrar todas las posibles combinaciones consistía, ¿no es cierto?, en, en, en considerar, ¿no es cierto?, decíamos, aquí tenemos estas dos filas, la agregamos a continuación de la matriz, es como hacer una matriz que le estamos haciendo una aumentada, ¿sí? Y luego, a través de estas diagonales de izquierda a derecha, podíamos realizar todas estas combinaciones. De izquierda a derecha son las combinaciones positivas o los sumandos positivos, y de derecha a izquierda los sumandos negativos. Otra forma que me daba efectivamente o me daba la misma combinación era considerar estas dos columnas y ponerles a continuación de la matriz, es decir, le aumentábamos también una matriz, incrementábamos en el primer caso columnas y en el otro caso filas, pero las combinaciones al final eran las mismas, ¿no es cierto? Haciendo el desarrollo matemático me dio como resultado estas operaciones. A esto le corresponden los sumandos positivos, que son las diagonales de izquierda a derecha, y estos son los sumandos negativos que van de derecha a izquierda. Obviamente lo que había mencionado en esencia es una resta después de lo que se hace entre estos dos grupos, que se lo suma, ¿no? Ojo, al final es una resta. Aquí teníamos un ejemplo de cuál era el desarrollo, igualmente haciendo la aclaración que los elementos, o habrá elementos que tienen su propio signo, ¿sí? Eso nada tiene que ver con estos signos que digo son los sumandos. Son los elementos del sumando positivo. Aquí está el signo menos y todos estos son los sumandos negativos. ¿Ah? Tendrán presentes esas reglas de los signos, no confundir. ¿Estamos? Bien. Vimos ciertas propiedades muy importantes para no confundir con las propiedades de las matrices, porque recuerden que el determinante en notación habíamos mencionado que es el uso de estas barras, o en alguna bibliografía se utiliza esta definición, el det de A, el determinante de A. Dentro de las
simbologías más importantes. ¿Sí? Aquí tenemos los diferentes casos en donde también se argumenta si los elementos de una fila o una columna de una matriz son ceros, el determinante es cero. Son características que yo podría identificar de entrada, ¿sí? En el caso de que se intercambiaban filas, ¿qué es lo que pasaba? Se agregaba o se tenía que considerar un signo en el determinante. Ojo, estoy siendo bien enfático. ¿Dónde se hacen estos desarrollos? ¿Qué sucede cuando tengo dos filas o dos columnas, no es cierto, que son iguales? El resultado determinante va a ser cero, ¿sí? En el caso de múltiplo de una fila, una columna a otra fila, o columna, el valor del determinante no cambia. Ustedes pueden observar que en los determinantes yo puedo hacer este tipo de operaciones. ¿Sí ven? En filas o en columnas. Y lo que me dice es que el determinante original no cambia al hacer estas operaciones matemáticas. Otra característica es que el determinante de una matriz es igual a la determinante de su transpuesta. No cambia el desarrollo. Y un aspecto muy importante, como creo mencioné, lo consideraremos un poquito más adelante, que si ya tiene una matriz inversa, entonces se puede verificar que el determinante de la matriz inversa es igual a 1 sobre el determinante de la matriz A. ¿Sí? Volviendo a recordar que esto de aquí es un número, es una cantidad numérica, y de hecho esta es otra cantidad numérica, pero se cumple esta relación si A tiene su inversa. ¿Estamos? ¿Sí? La regla de Saurus habíamos también mencionado que en esencia es lo que se aplica también un determinante de 2 por 2, porque hacemos la misma consideración. Obviamente aquí no hay necesidad de ampliar la matriz, es directa. Sumandos positivos, sumandos negativos. Aquí tenemos el término y el otro término, ¿sí? Pero habíamos mencionado que ya cuando el tamaño de la matriz supera el orden de 3 por 3, la regla de Saurus, mucho cuidado, no se aplica, no corresponde. Aquí vienen ya las técnicas que justamente estábamos desarrollando el día de ayer. Y para poder sacar un desarrollo de una metodología que me permite encontrar matrices de orden superior, sacamos la relación que existía entre la matriz de orden 2 por 2 y una de 3 por 3, haciendo cuestiones algebraicas. Partimos de esta matriz de 3 por 3, sacamos esto, el determinante, luego hicimos unas agrupaciones, como habíamos hecho el día de ayer, y tuvimos este término de acá, que traducido nuevamente a una relación de determinante, decíamos que esta es la constante A11 de la primera fila, y está asociado al determinante de una matriz de orden inferior, ya no de 3 por 3, sino de 2 por 2, como tenemos aquí descrito. Este signo, recuerden por qué apareció, por el ordenamiento que hicimos de los términos, y de igual manera es el elemento de la segunda, fila, ¿sí? Es el elemento segundo de la primera fila, y nuevamente multiplicado por un determinante de 2 por 2, y más el elemento número 3 de la primera fila, también multiplicado por un determinante. Y de esta forma establecía yo de que mediante esta metodología yo también puedo aplicar o resolver una matriz de 3 por 3, ¿sí? Que ya no calza sobre la regla de Saurus. Y decíamos, vamos a ir a ver más adelante el día de hoy ciertas características, ciertas definiciones y ciertas consideraciones, porque esta metodología puede ser muy relevante o porque es práctica este tipo de aplicación, pero ya desde el punto de vista de la generalización. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Y decíamos, yo tomo el primer elemento, 4, ya habíamos mencionado el día de ayer, si nosotros nos damos cuenta, prácticamente tomar la constante 4 que está aquí, que multiplica un determinante, lo que hace es eliminar a la fila y la columna que está asociado a ese elemento, de tal forma que evalúa el determinante de los elementos que me quedan dentro de la matriz, y obviamente se reduce el tamaño de la matriz de 2 por 2. El signo negativo, ya sabemos la razón. Eso es completamente diferente a la constante. Mucho cuidado con eso. ¿Sí? Siempre hago énfasis en eso, que las constantes o los elementos de la matriz A tienen su propio signo y nada tienen que ver justo con estos signos que nosotros estamos considerando. Lo mismo sucede cuando hacemos con el constante 7. ¿Sí? Elimino fila, elimino columna. Y sí, nosotros podemos ver, ¿no es cierto?
aquí los elementos del determinante que tengo que evaluar. Y el último, el 2, como se puede observar lo que habíamos visto el día de ayer, ¿no es cierto? Sucede exactamente lo mismo. Tomo el 2, se elimina fila y columna y se evalúa el determinante de lo que me sobra. Y esto es la parte numérica, lo que tenemos aquí descrito. 4 que multiplica menos 5 por 9, menos 1 por 6. Aquí podemos observar esta operación, que vendría a ser el primer elemento, esto de aquí, menos este signo de acá, 7 de 3 por 9, menos el producto de menos 8 por 1. Tenemos aquí este segundo elemento, ¿sí? Que corresponde únicamente a lo de acá, el signo negativo está trasladado, y más menos 2 la constante que estaba considerada, de 3 por 6, menos el producto de menos 5 por menos 8, que es este último término que tenemos descrito acá. ¿Sí? Ya viene la evaluación numérica y al final me resulta de menos 405. Lo que habíamos mencionado el día de ayer, que esta metodología se caracteriza porque yo no necesariamente tomo los elementos de la primera fila. O tampoco, no necesariamente tomo filas. Puedo también hacer el mismo concepto considerando columnas. ¿Sí? Entonces es muy importante esta metodología porque eso va a tener incidencia en cuáles son los valores numéricos de los cuales está contenido una matriz. ¿Sí? Esto también es súper importante porque eso va a reducir operaciones cuando yo ya le quiero aplicar a un orden mayor. ¿Estamos? Bien. Preguntas hasta aquí, tal vez alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud. Una consulta. ¿Por qué está más menos 2 y que multiplica la matriz? ¿No sería Este de menos? aquí Ajá. es que lo que había mencionado. Yo no me debo de olvidar que la constante es menos 2. O sea, el signo de aquí era lo que mencionaba hace un rato. Los signos de las constantes vienen acá con sus signos. ¿Sí? Sí, profe. Pero ¿Se ¿por qué entiende está bien? delante el más? ¿No sería, no se seguiría restando como los otros números? No, no, no. Recuerden lo que habíamos mencionado. La secuencia va más, menos, más. Esa es la secuencia. Si nosotros observamos la relación que habíamos sacado aquí, ¿sí ve? Aquí es más, menos, más. Cuando tomo la primera fila, ¿sí? ¿Se ve o no se ve? Sí, 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 profe. Entonces Paulina, eso va a quedar después como una norma, como una regla para lo que vamos a seguir haciendo a continuación. Lo que acababa yo de desarrollar o mencionar es que efectivamente, este método no quiere decir que yo siempre voy a tomar la primera fila. Ustedes recordarán eso, estoy seguro que lo deben haber visto esta parte en algún tema del colegio. No necesariamente tomo la primera fila, puedo tomar también la segunda fila o la tercera fila o le puedo tomar como columnas. ¿Estamos? Por ejemplo, la secuencia de signos, me voy a adelantar, está asociada a la matriz, dependiendo qué fila o qué columna yo tome. Es decir, y el método consiste de esa forma. Yo tomo o fila o columna, no cuidado aleatoriamente, cojo el 4, luego el menos 5, luego el 1, no. Yo para hacer esta metodología o tomo filas, una de las filas, o considero una de las columnas. Ahora, lo que yo iba a mencionar a continuación es que dependiendo de la fila o de la columna que yo tome, aquí también vamos a aparecer una matriz de signos que tengo que utilizarle acá. Si tomé la primera fila, los signos o la secuencia de signos es más, más, menos, menos y más. ¿Sí? Si tomo la segunda fila, la secuencia tiene que ser menos, más, menos. Si tomo la tercera fila, la secuencia debería ser más, menos y más. Estos me dan los signos que yo debería de colocar delante de las operaciones que estoy desarrollando aquí. Por ejemplo, eso quería yo colocar. Si yo tomo la segunda fila,
mi construcción de la relación debería de quedar de la siguiente manera. Debería de tomar el 3 como constante, pero ¿con qué signo adelante? Con el -3. ¿No es cierto? Menos 3, y lo que hace es elimina fila y columna, y se me genera una determinante que yo debería de evaluar conformado por los elementos 7, menos 2, 6, 9. Este es el determinante que yo tengo que resolver. El siguiente término, más, como tomé la segunda fila, me parece que era menos 5. Esa es la constante propia del elemento de la matriz. Y mi determinante vendría a ser 4 menos 2 menos 8, 9. Y nuevamente el último término, menos, creo que era 1 o menos 1, no recuerdo. Menos 1, creo que El 1, profe. el 1, ya le veamos para salirnos de la duda, efectivamente. Es el 1, me quedaría 1, que elimina fila y columna, pero me tiene que evaluar la matriz, en este caso sería 4, 7, 4, 7, menos 8 y 6. Y en el momento que yo hago este desarrollo matemático de encontrar los determinantes, ¿no es cierto? Estos tres determinantes de 2 por 2 y hacer las operaciones algebraicas, el resultado tiene que darme el mismo, no tiene por qué ser diferente. ¿Estamos? Sí, profe. Gracias. Así yo podría hacer. Ahora, lo que yo mencionaba, esta metodología también consiste si es que yo le tomo por columnas. Y aquí, si ustedes observan, la secuencia de signos que yo hice ya queda definida para fila o para columna, ¿sí? Es decir, este mismo ejercicio yo le podría haber considerado columnas. Entonces tomo la constante 4 y mi matriz va a ser menos 5, 1, 6, 9. Ahora tomo el siguiente, que sería menos 3. Estoy tomando pues columnas ahora. Y la matriz que yo debo de construir es 7 menos 2, 7 menos 2, 6, 9, y más menos 8, ¿no es cierto? Cuyo determinante a resolver es 7 menos 2, y abajo me quedaría menos 5, 1. ¿Sí? Menos, aquí es 7, ¿no? 7 menos 2. ¿Sí ven? Entonces yo puedo utilizar filas o columnas para encontrar el resultado. ¿Estamos? Como dentro de la metodología que luego la vamos a generalizar ya para matrices de orden superior. Listo. Vamos a justamente a eso, pero para ello vamos a definir ciertos conceptos que luego también los utilizaremos en la teoría de las optimizaciones. Eso, por eso digo, es muy importante que esto les quede un poco de memoria para el próximo semestre. Bien, vamos a ir ahora a tratar de encontrar una metodología para encontrar los determinantes o hallar los determinantes de orden superior. Ya partimos de esta relación, que es de una matriz de 3 por 3. Y hemos establecido que estas relaciones son determinantes que vienen de unas matrices, porque al fin y al cabo es una matriz lo que yo estoy obteniendo, ¿no es cierto? Esas tres matrices son la matriz 1, 1, ¿sí? Hace referencia a la fila 1, elemento fila 1, columna 1. La matriz fila 1, columna 2. Y la matriz fila 1, columna 3. Como podemos observar, están asociados a los subíndices, ¿sí? De los elementos de la fila que yo estoy considerando. Estamos, pero recuerden que en esencia son tres matrices. Son tres matrices lo que yo tengo que resolver. Por lo tanto, yo este determinante, el que quiero evaluar, yo le podría escribir de esta manera, como el determinante de A11, por el determinante A11, más la constante A12, por el determinante A12, la constante A13 y el determinante A13, donde el determinante A11 es el determinante de la matriz de acá arriba, el determinante A12 es el determinante de la matriz 1, 2, ¿sí? Con el signo negativo que estamos, ¿por qué aquí aparece positivo? Porque el signo negativo le estoy colocando al determinante. ¿Estamos? Es esta misma relación, pero este signo negativo no se me perderá.
este signo negativo, le estoy mandando al determinante, ¿sí? Y más A13 por el determinante A13, que es consecuencia del determinante de la matriz 1,3. No sé si está claro eso, no quiero que se me pierdan estas cositas medio simples, ¿no? Lo que yo transformé es ese elemento, que es una matriz. Ese determinante viene de una matriz. ¿Estamos? ¿Se entiende o no se entiende? Profe, ¿podría repetir, por favor? Ya, lo que yo estoy mencionando es que esto de aquí es un determinante, ¿no es cierto? Este término, voy a colocar como ejemplo solo eso. Este es un determinante. A, 2, 2, A3, 3. Eso está claro, ¿no es cierto? ¿De dónde sale este determinante? Por la construcción que hicimos. A2, Sí, 3, profe. A3, 2. Este es un determinante. Pero para yo encontrar el determinante, ¿de dónde viene el determinante? Viene de una matriz. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces yo dije, esto viene de una matriz. ¿De qué matriz? La misma matriz ordenada nada más, sino expresada como matriz. Si ven aquí, esto lo he expresado en una matriz. Y lo que estoy diciendo entonces, este es el determinante A11, primer elemento, primera fila, primer elemento. Este es un determinante que tiene que ser evaluado ¿de dónde? De la matriz UM11. Eso es lo que estoy definiendo aquí. ¿Se ve? Sí, profe. Y lo mismo hago con lo de acá, con este término de aquí, y lo mismo hago con lo de acá. De tal manera de tener una relación, ciertos conceptos que son necesarios. Bien, ahora, justamente esta estructura matemática que yo estoy desarrollando se conocen como las menores, o es la menor, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esta matriz que yo acabo de construir a partir de la definición del determinante son las matrices menores que le corresponden a una fila y a una columna. ¿Sí? Esas son las menores. Aquí tenemos la definición, dice, sea una matriz A de n por n. Y sea M, ¿no es cierto? M y J, la matriz de n-1 por n-1, porque obviamente, si nosotros volvemos al caso anterior, la matriz original era ¿de cuánto? De 3 por 3. Y si nosotros observamos, la menor, esta menor 1, 1, es una matriz de 2 por 2. ¿Sí? Por eso me dice allí n-1 por n-1 elementos. ¿Estamos? Es lo que estamos definiendo. ¿Qué se obtiene de la matriz A? Obvio, este es un subconjunto, si le queremos entender, de elementos de A, ¿no es cierto? ¿Haciendo qué cosa? Eliminando la fila I y la columna J. Por eso le llamamos a esta menor, porque esa era la metodología que estábamos aplicando, ¿sí? Cuando yo elimino yo tomo este elemento, el primero, que le corresponde a, a, a I igual a 1 y J igual a 1, yo genero de esta manera mi menor 1, 1. Y está conformada por todos los elementos, ¿sí? Una vez que elimino fila y una vez que elimino la columna. Entonces, esta es una matriz 4, 0, 1, menos 4. Esta es la menor. ¿Sí ven? Lo que tengo ahí desarrollado. Y obviamente lo que luego evalúo es el determinante de esta menor 1, 1, que yo le estoy definiendo entonces como A1, 1. Esto es matriz y esto es escalar. Esta es una cantidad. Estamos siguiendo exactamente lo mismo. Por ejemplo, me pide determinar la menor 3, 2. Entonces, ¿qué fila debería yo de tomar en ese ejercicio? La tercera. La tercera, ¿y qué columna? Segunda. Es decir, me está pidiendo encontrar la menor que estaría asociado eliminando esta fila y eliminando esta columna, ¿no es cierto? La menor es lo que me queda de los elementos. Si ven aquí, la menor sería 3, 2 es igual a 1, 3 menos 1. Y obviamente, si evalúo el determinante, como estoy haciendo aquí, lo que encuentro es ese valor numérico. ¿Sí? ¿Estamos
en este caso, me pide encontrar la menor 3,2 y la menor 2,4. ¿Cuál sería la menor, el valor del determinante de la menor 3,2? El 5. ¿No es cierto? Fila y columna que elimino. Por lo tanto, yo tengo que encontrar el determinante de qué matriz sería de la matriz 1, 5, 6, 2, 4, 0, 3, 2, 7. Yo tengo que encontrar este determinante. Y yo ya sé que un determinante o una matriz de 3 por 3 puede aplicarse directamente Saurus, ¿no es cierto? Para encontrar el valor numérico. ¿Estamos? ¿Cuál sería la menor 2, 4? Es evaluar qué determinante. ¿Cuáles serían los elementos que tengo que para construir esta menor? ¿Quién me ayuda? Profe, Es sería menos 3, 5. Fila 2, columna 4. Entonces vendría a ser 1 menos 3, 5, 1, 5, 9, 4, 0, 2. Y de esta manera yo ya construyo la menor, ¿no es cierto? ¿Estamos? Claro está que aquí también debería de verificar su signo, porque yo sé que los signos van más, menos, más, menos, más, menos. Aquí va igualmente, por este mismo es el mismo de acá, más, menos, o más bien le voy a hacer aquí la secuencia de los signos que le corresponde a cada uno de los elementos. Aquí va a ser más, menos, más, menos, menos, más, menos, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Sería la secuencia. Obviamente a este valor, por ser la primera que hicimos, la 3,2, debería, ¿sí? A ese resultado, ¿sí? Le debería yo de relacionar con el signo negativo, porque el primero fue fila 3, columna 2. Y a este signo, el 2, 4, ¿sí? Le corresponde un signo positivo a lo que yo desarrolle aquí. A lo que yo desarrolle resolviendo el determinante. ¿Sí ven? Es porque acá se genera esta matriz de signos, que está secuenciado de esta manera. ¿Está claro? Preguntas. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame, Adrián. ¿No se debería multiplicar esas matrices de 3 por 3 Ah, por el término de... no, no, no. Justamente aquí solamente estoy hallando es el determinante de la matriz. Todavía no vamos a ir a la metodología que corresponde luego justamente a lo que usted está mencionando. Ya cuando quiere encontrar el determinante de la matriz A. Sino aquí únicamente estoy identificando qué es la menor, nada más. Que es una Ya, matriz de gracias. orden n-1 y obviamente el valor de ese resultado. Es como lo que teníamos acá en la ecuación, perdón. ¿Sí? Yo lo que estoy hallando es solamente esto. ¿Sí? Ya. Todavía no voy justamente a la metodología que usted es lo que creo que era la consulta. Tendría que multiplicar por la constante. Si eso ya vamos adelante. ¿Sí? Sino obviamente saber cómo se van construyendo estas matrices y cómo se evalúan sus determinantes, porque de eso se trata la metodología. Si nosotros podemos observar, esta es una matriz de 4 por 4 y en donde no se aplica la regla de Saurus, pero nosotros podemos observar que ya le bajamos el tamaño de la matriz, en este caso, de 4 por 4 a elementos, a matrices cuyos determinantes son de 3 por 3. Y eso es lo que vamos a utilizar dentro de la metodología. ¿Sí? Aquí también vamos a identificar ya la generalidad del cofactor. Y aquí ya vamos a relacionarle con las menores y vamos a ya determinar justamente esa relación del signo mediante una expresión matemática. Justamente para saber cuándo es positivo, cuándo es negativo, ¿sí? El valor de ese determinante. ¿Estamos? Entonces dice, sea A sub n, n por n. El cofactor IJ de A, denotado como AIJ, está dado por esta relación. Con esta expresión,
yo ya le puedo determinar el signo que le corresponde al cofactor, ¿sí? Ojo lo que había yo mencionado. A esto le vamos a definir como la menor. Yo solamente le estaba indicando de que hay esta regla de los signos, que a este resultado deberemos de agregar el signo negativo, pero ahora, para que el signo ya esté incluido como una expresión matemática, a todo ese conjunto de la menor evaluada como su determinante y el signo es lo que recibe el nombre de cofactor. Vienen a ser estos elementos de la ecuación que había descrito acá, ¿sí? Por eso es que aquí está con signo positivo, porque es una relación general. A estos términos de aquí son los que yo estoy definiendo ahora como cofactores, ¿sí? Mediante esa relación matemática que vuelvo a reiterar, ya me incluye el signo. ¿Qué signo tiene que tener ese cofactor? ¿Sí? Es sacar el determinante de la menor y multiplicarle por esta relación menos 1 y más j, porque aquí está definido la característica de potencia, nada más. ¿Sí? Este término se conoce como el factor IJ de A y se obtiene tomando el determinante del menor IJ y multiplicando por este término. Y hay que observar lo siguiente. ¿Qué pasa cuando la suma I más J es par? ¿Qué va a pasar con el signo menos 1? Cuando I más J, la suma de I más J es par. ¿Qué va a pasar con ese signo, el menos 1? Sería positivo No por es cierto, es el positiva, exponente regla par. de potencias. Todo número negativo elevado a una potencia par es 1. Y lo contrario, todo número negativo elevado a una potencia impar es impar. ¿Sí? Esto ya me define entonces cuál es el signo de acuerdo a la posición que yo estoy considerando. Ahora sí yo digo fila 1, columna 1, 1 más 1, 2, por lo tanto tiene que ser positiva. Fila 1, columna 2, 1 más 2, 3, debería ser negativo. Es esa secuencia de signos que hace un momento había colocado en el ejemplo anterior en cuanto a la matriz, ¿no? Del ejercicio que estaba aquí. ¿Estamos? Porque aquí nuevamente voy a relacionar ahora con los subíndices. Aquí sería 1 más 1, son subíndices lo que estoy colocando. Esto se convierte en 2. 1 más 2 al cubo. 1 más 3 a la cuarta. Por eso es positivo. ¿Estoy bien? 1 más 4 es quinto y etcétera. Y nuevamente acá, 2 más 1 es impar y etcétera. Si voy viendo 2 más 2 es par, 2 más 3 es impar y si ven la secuencia de los signos y 2 más 6 es par, etcétera, etcétera. Aquí estaría definida por la posición, ¿no es cierto?, del elemento de la fila, me ayuda a darle el signo al cofactor. ¿Sí? ¿Qué signo toma el cofactor? Teníamos en el ejemplo anterior, allá H es 2, el cofactor, ¿no es cierto? Entonces aquí ya podemos nosotros observar que en el momento que digo 3 por 2, esta es el determinante. Es 3, el valor de 3 es este valor de aquí, el M 3, 2. Pero el cofactor es este valor de 3, obviamente más el producto de esta relación de menos 1 elevado a I más J, como consecuencia el cofactor vale menos 3. ¿Sí? Entonces diferenciar una cosa. La menor y su valor revelado como determinante es la cantidad, pero el cofactor es el que me establece el signo. ¿Sí? ¿Queda claro esta parte? Esta diferencia. Están conectados, la menor y el cofactor, obviamente. Pero la menor es el evaluar el determinante de esa matriz reducida de n-1 por n-1, y obviamente el cofactor es el que introduce el signo en base a esta regla. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Paulina y compañía. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Alan, no sé, sabe, Cristian, Jefferson, Jessica. Sí, profe, está claro. Sí, estamos ya, Sí, profe. Sí, ya. profe. Listo, entonces prácticamente la metodología ya está dispuesta. Nuevamente volvamos a un ejemplo de una matriz de 3 por 3. Y aplicando nuevamente este concepto de tomar una fila e eliminarlas, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí vamos a ver, vamos a ver, aquí yo estoy sacando todos los cofactores,
de toda la matriz, es decir, tomé el cofactor A11, entonces obviamente es de evaluar, eliminar fila y columna 1, 1, tengo que evaluar esta matriz y a esa le agrego este factor menos 1, que sería 1 más 1. Ustedes pueden observar que el resultado es 1, el cofactor 2, 1 es menos 1, el cofactor 3, 1 es 0, ¿sí? En este caso, lo que estoy haciendo es esto, esta primera parte de aquí. El 2, el 1 y el 0. He sacado esos cofactores. Luego le estoy haciendo, esta de aquí corresponde al cofactor 1, 1 y 0. ¿A cuáles están relacionados? Si ven, primera fila, segunda columna, segunda fila, segunda fila, segunda columna, etc. Y acá tenemos esto. Por lo tanto, yo puedo generar una matriz de cofactores que tiene el mismo tamaño de la matriz original. ¿Estamos? No sé si se aprecia aquí el resultado y cada uno de estos cofactores que yo he sacado. ¿Sí? Por lo tanto, yo genero una nueva, estoy generando una matriz de cofactores que vendría a ser lo que está aquí determinado. Ahora, recuerden que los cofactores me daban signos, ¿sí? Los cofactores me daban signos, pero yo también podría generar una matriz de menores de A. ¿Cuáles vendrían a ser los valores de la matriz de A? ¿Cuáles vendrían a ser únicamente? Evaluar únicamente los determinantes, sin el signo adelante. 1 por 1 es 1. 1 por 1 es 1. Aquí es 0. Ahí no le estoy considerando los signos. 1 por 1, 1. 2 por 1, lo que estoy poniendo en Y cuadro, ¿sí? Son los elementos de la matriz de menores. Que a diferencia de la matriz de cofactores, ¿sí? Se asocia el signo mediante esta relación. Si ustedes observan, los elementos prácticamente son los mismos. 1, 1, el menos 1 obedece a esta relación de aquí, pero en esencia es del mismo número. 0, menos 1, nuevamente obedece al signo que aparece acá. 2, 0, 0, 0, 1. Si ustedes observan las dos matrices, son similares, obviamente bajo la corrección del signo que aparece, porque es la característica del cofactor. No sé si se aprecia eso. Me gustaría que me comenten si se ve o no se ve lo que estamos desarrollando. Preguntas. ¿Se ve o no se ve? Sí, sí, sí. ¿Sí? Un poquito identificando estas condiciones de las matrices. Bien. Mediante esta relación, yo voy a poder obtener lo que se conoce como la matriz adjunta. ¿Sí? Y obviamente, la matriz adjunta se obtiene a partir de la matriz de los cofactores. Y es el resultado de sacar la transpuesta de la matriz de cofactores. ¿Sí? Si nosotros observamos, esta era mi matriz original. La adjunta también, vamos a ver adelante, es relevante en ciertos procedimientos, sobre todo si no estoy mal de la inversa, si no me falla la memoria. Por ejemplo, esta es mi matriz original, el problema original, lo que yo tenía de donde partí. Haciendo todo lo que acabamos de desarrollar, obtuve la matriz adjunta, sacando los cofactores de cada uno de ellos. Todo el procedimiento que hice anteriormente. Aquí lo que está aquí expresado. Les voy a borrar esto un ratito. ¿Sí? Recuerden que saqué esta matriz de cofactores a partir de la matriz A, que es mi problema original. Y me dice que la adjunta es la matriz de cofactores, pero sacada su transpuesta. Nada más. Como digo, ya vamos a ver también dónde se utiliza esto y de qué manera me puede servir para simplificar ciertos procedimientos. ¿Estamos? Bien. Un poco de estas definiciones. Ahora vamos
a, a justamente establecer una metodología para hallar el determinante de una matriz de orden superior mediante esta metodología. Para matrices de orden superior y para hallar su determinante, ¿sí? Vamos a aplicar una relación que ya la vimos hace un momento. Justamente esta, la generalizada que se desarrolló acá. Esta, la de 3 por 3. ¿Sí? Esta nosotros la estamos generalizando en esta expresión que está acá más adelante. Entonces, nuevamente, nosotros podemos observar que lo que yo debo de considerar son los elementos que le correspondan a una fila o también, como dije hace un momento, a una columna. Aquí está expresado esta relación mediante una sumatoria, solamente es una contracción de la relación, utilizando normativa matemática para poder expresar exactamente lo mismo. Porque al fin y al cabo nosotros podemos observar que esto es el producto de dos cantidades. Recuerden que el A11, el A12, etcétera, el A sub n son la evaluación de determinantes. ¿Sí? Evaluación de determinantes. O más bien dicho, son los cofactores que yo voy a evaluar, ¿sí? Y obviamente es el resultado de ponerle un signo al la menor, lo que habíamos hecho hace un momento. ¿Estamos? Entonces, obviamente esta relación lo que hace es la construcción de las menores eliminando fila y columna. Y obviamente a cada elemento IJK le vamos multiplicando por ese cofactor A y J. Es lo que acabo yo de mencionar. Recuerden que este es menos 1, 1 más J, de evaluar la menor 1, 1. ¿Sí? Este es el término de acá. Evaluar la menor y este es el cofactor. Y obviamente ahora sí lo que alguien me decía. Aquí ya le voy a multiplicar por el elemento A11, el que le acompaña, el que me define la menor y el cofactor. ¿Sí? Era lo que alguien hace un momento estaba diciendo, porfa, deberíamos de calificar, multiplicar. Aquí sí, porque aquí ya voy a evaluar el determinante. Obviamente este método recibe el nombre de expansión por cofactores. De tal manera que esto ya es una metodología para poder calcular un determinante de cualquier orden, reduciendo o haciendo la reducción. Ojo, en problemas, la aplicación de esta metodología muchas de las veces se le debe de repetir en 2 o 3, dependiendo del ejercicio. Porque esto no quiere decir que si yo tengo una matriz de 10 por 10 y aplico el método de la expansión de cofactores, yo tendré que sacar menores ¿de qué tamaño? Si mi matriz es de 10 por 10, ¿de qué tamaño van a ser las menores? 9 por 9. De 9 por 9. Pero caigo en la misma situación. No podría resolver esa matriz de 9 por 9 porque no encuentro una metodología. Nuevamente, en esa matriz de 9 por 9 tendría que volver a aplicar el método de cofactores. Y el método se vuelve como algo medio cíclico. Porque nuevamente de esa matriz de 9 factores tendría yo que sacar las menores que deberían de ser de qué tamaño. ¿De qué tamaño deberían ser las menores de una matriz de 9 por 9? De 8 por 8. De 8 por 8. Y nuevamente alguien va a decir, pero igual sigo en lo mismo. No, justamente este método consiste en eso. Cada vez tengo que ir sacando las menores hasta llegar por lo menos, diría yo, a una matriz de ¿cuánto? Para ya aplicar el método directo. De 3 por Pues, 3. De una de 3 por 3 porque yo ya sé cuál es la evaluación. Sí. Hice un poquito la exageración ahorita de una matriz de 10 por 10 porque obviamente voy a tener a lo mejor un término extremadamente grande haciendo esta aplicación, pero obviamente en los métodos computacionales eso ya se simplifica. Bien, vamos a ver aquí. Aquí me parece que me he equivocado, aquí, no, aquí debería de ser, regáleme un segundito, solo hago esta corrección. Aquí debería ser 1, 2.
Sí. ¿Qué pasó? No se me ve. ¿Se ve la presentación? Sí, Sí, Sí. ya, solamente le quiere hacer esta corrección aquí, no era 2, 2, sino 1. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos una matriz de 4 por 4. ¿Estamos? Y evidentemente lo que yo estoy haciendo aquí es tomando la primera fila. ¿Sí? Si ustedes observan el momento que considero la primera fila, yo ya tengo esta relación de acá. Lo que había mencionado, lo que alguien me indicaba. Ahora sí le voy a multiplicar. Ah, caramba. Un ratito, a ver. El elemento A11, porque este elimina fila y columna y me genera un determinante de la menor de estos grupos de elementos. A22, A23, A24, A32, A33, 34, 42, 43 y 44. ¿Sí? Y obviamente tenemos que recordar que el A11, el cofactor sería igual a esto, menos 1, 1 más 1 al cuadrado, y obviamente por este determinante que es de la menor 1, 1. Esto sería el A11. ¿Sí? Y lo mismo repito con el A12, pero tenemos que recordar que el A12 vendría a ser igual a que a menos 1, 1 más 2, 3, ¿no es cierto? Es fila 1, es fila 1, columna 2, me da 3, por la menor M1, 2, que es la que está aquí, definida por los elementos. Dado cuenta que elimino fila y columna, sería el A21, A23, A24, etcétera, etcétera, todo lo que le corresponde. ¿Sí? Y aquí es donde aparece el signo. Por eso esto está expresado como una sumatoria, porque el signo aparece aquí. En el momento que yo calculo el A12, automáticamente aparece el signo ese negativo o esa secuencia de signos que yo les había mencionado. Y esta vendría a ser la metodología. Ahora, recuerden lo que yo les había dicho anteriormente. El método de la expresión de cofactores, ¿no es cierto?, puede ser más eficiente en cuanto a cálculos. ¿Y a qué me refiero a cálculos? Tratar de eliminar cálculos. Es más eficiente cuando yo detecto la fila, ¿sí?, o columna que tiene la mayor cantidad de ceros. Porque esa es una estrategia más bien para poder desarrollar o aplicar esta metodología de cálculo en los determinantes de orden superior. ¿Sí? ¿Por qué buscas la fila o la columna que tenga la mayor cantidad de ceros? Porque automáticamente yo estoy eliminando, voy a eliminar un resultado. ¿Sí? Por ejemplo, en este ejercicio, si yo aplico el determinante, la metodología ya está descrita aquí, he tomado yo la primera fila, la primera fila, ¿no? He tomado yo como proceso de resolución. ¿Estamos? Y obviamente yo tengo 4 operaciones que están aquí descritas. ¿Sí? Sin embargo, si yo hubiera colocado o hubiera tomado, o sea, la primera columna o la segunda fila, debido a que este factor es 0, una de estas operaciones se iban a hacer 0 y yo no tengo la necesidad de hacer ese cálculo numérico. ¿Sí? ¿Estamos? Es decir, tomemos en cuenta esta fila de aquí. Perdón, esta fila, la segunda fila. ¿Cómo podría yo haber escrito la relación? Hubiera escrito 0 por el cofactor, vendría a ser, sería, estoy tomando la fila 2, sería 0 por el cofactor A21 más, sería menos 1 por el cofactor A22 más 3 por el cofactor A23 más 4 por el cofactor A24. Si ustedes observan, matemáticamente yo ya no tengo que evaluar el cofactor A21, porque yo sé que esto ¿cuánto va a valer? 0. 0.
0. Entonces, obviamente, yo estoy evitando realizar operaciones numéricas. En el caso de arriba, que no consideré, tomé la primera fila, ustedes ven que tengo una sumatoria de 4 elementos, 1, 2, 3, 4, pero solamente tengo que hacer 3 productos, este de aquí, el de acá y el de acá. Sí, perdón, este y el de acá, pero en el caso anterior tenía que hacer 4 productos, 1, 2, 3 y 4. Y eso obedece justamente a que cuando yo tengo un problema o una matriz y quiero encontrar su determinante, es muy importante capturar a la fila o a la columna que tenga la mayor cantidad de ceros, porque eso elimina procedimientos, simplifica los cálculos numéricos, ¿sí? Preguntas. No sé si queda claro eso. No diría artificio, sino es parte de la estrategia en el momento que yo quiero evaluar un determinante. Preguntas. ¿Queda claro la metodología o no? Sí, profe. Sí. Bien. Otras formas de calcular el determinante de una matriz es transformar una matriz A en una triangular superior, en una triangular inferior o en una matriz diagonal, ¿sí? Aplicando, por ejemplo, Gauss-Jordan, que era la construcción de la matriz escalonada, ¿sí? Cuando hablamos de una matriz triangular superior o una matriz triangular inferior, nos referimos a estas formas de matrices, ¿no? Voy a colocar aquí las 3 y como digo, son otras formas de calcular la inversa. A ver, una matriz triangular superior, ¿no es cierto? Me decía que aquí yo tengo valores A en la diagonal principal, C, D. Acá pueden estar cualquier valor, pero todos los que están aquí abajo son 0. ¿Sí? Si yo llego a construir esta matriz triangular superior, el determinante automáticamente es el producto de la diagonal principal. Ese es el determinante. El determinante de A. A, B, C, D. Perdón, a ver, estoy mal, estoy colocándole mal. Perdón. El determinante de A vendría a ser el resultado de multiplicar la diagonal principal, todos los elementos de la diagonal principal. Lo mismo va a suceder si yo tengo una diagonal, una triangular inferior, ¿no es cierto? A, B, C, D. Sabemos que todos los elementos de aquí arriba tienen que ser 0, aquí cualquier valor. Y obviamente aquí se repite lo mismo. Y es más evidente, pues una matriz diagonal. Si yo tengo la matriz diagonal, recuerden la matriz diagonal que era. Es una matriz cuyos elementos de la matriz diagonal, ¿no es cierto? O más bien dicho, todos los elementos que están fuera de la matriz diagonal principal son 0, ¿sí? De tal manera que aquí con mayor razón el determinante va a ser exactamente el mismo concepto, ¿sí? Otras formas que se podrían calcular los determinantes. Haciendo operaciones para cambiar los valores numéricos, ¿sí? Preguntas. Profe, disculpe. Sí. Usted ayer nos dijo que investiguemos cómo las particiones nos ayudarían a encontrar la inversa. Ajá. Y en la teoría que conté se utilizaban la matriz triangular superior, ¿verdad? Entendería yo de que la ventaja de las superiores es porque aquí aparecen ceros. Entonces, a lo mejor eso, en el momento que yo hago las agrupaciones de las particiones, voy a tener matrices que se me eliminan. Entendería yo, ¿no es cierto? Sí, profe. Entonces, esa es una de las ventajas, como digo, pero ya desde el aspecto numérico es justamente lo que se debe de saber expresar. ¿A qué me refiero? Cuando se aplica recuerdan lo que yo les había mencionado, toda esta teoría del álgebra lineal prácticamente lo manejan bastante bien los ingenieros de sistemas, los informáticos, porque ellos pueden desarrollar los paquetes para
por ejemplo, para justamente encontrar la inversa de una matriz, etcétera, y ellos tratan de optimizar los métodos numéricos, es decir, evitar que se demore mucho el procedimiento, y justamente lo que acaba de decir su compañero en cuanto a llevarle una forma de triangular superior, aplicando la inversa de matrices particionadas, puede ser que me puede ayudar a que la convergencia del resultado sea más rápido, ¿sí? Ahora ya no es mucho problema la velocidad de convergencia. En mi época, en realidad, las computadoras había que dejarles por lo menos una media hora para que desarrollen o hagan algún ejercicio. Y eso obedece ya al desarrollo tecnológico, ¿sí? Bien, aquí tenemos un ejemplo en donde yo puedo utilizar los determinantes. Dice, halle los valores de alfa que hacen cero el determinante de la matriz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este ejercicio, un ratito le voy a hacer algo más pequeño para hacer el desarrollo aquí mismo. Voy a reducir un poquito esto. Lo voy a colocar acá. Ya. Y ya. ¿Sí? Por ejemplo, para ir aplicando, desarrollando ciertos ejercicios con los determinantes. ¿Sí? Tenemos este caso que me está dando qué condición de entrada del problema. ¿Qué me dice? ¿Qué me pide y qué me da como dato de entrada? ¿Qué me pide el problema? ¿Qué me pide calcular en el problema? Valor de sigma, no me acuerdo cómo se llama el símbolo. Lambda. Lambda. Dice, halle los valores de lambda que hacen cero el determinante de la matriz. Aquí me pide primero qué es lo que qué me pide calcular. Esta es mi incógnita. Bajo la condición que el determinante de la matriz A sea cero. Es decir, aquí me está indicando que el determinante de A es igual a cero. ¿Sí? Entonces, si yo aplico el determinante de esto con todo lo que acabamos de desarrollar, ¿no es cierto? Yo voy a poder ver que el determinante de A, desde esta matriz, aplicando que es una matriz de 3 por 3, entonces por lo tanto le podría aplicar directamente la regla de Sauros, me quedaría que es igual a 2 menos lambda, que multiplica a 3 menos lambda, que multiplica a 1 menos lambda, más, ¿no es cierto? Más 0 por 0 por 0, 0, 0 por 1 y por 1, 0, menos, en este caso me va a quedar, voy a empezar desde este lado, sería 0 por menos 3 lambda, 0, 0 por 1, 0, y 0 por 0, 0, es decir, todos los demás términos o todos los demás sumandos positivos y negativos valen 0, ¿sí? Pero como esta es la condición que me dé el problema, se me plantearía la ecuación de esta forma, en donde la única incógnita presente es ¿cuál? Lambda. Y directamente yo ya puedo sacar aquí, porque está en forma de factores, yo puedo establecer entonces que lambda va a ser, tengo 3 raíces, lambda Dos. es igual a 1, es igual a 2, y lambda dice que es igual a 3. Cuando se cumplan estas 3 condiciones, cuando yo les haga la sustitución, se me va a cumplir que mi determinante de A es igual a 0, ¿sí? Si lambda toma cualquier valor diferente a 1, 2 y 3, obviamente no se me cumple la condición, ¿sí? Así más o menos de simple este ejercicio, aplicando y considerando el concepto del determinante. En algunos ejercicios, sobre todo de ecuaciones diferenciales o de modelos, por lo general estas restricciones aparecen. Y es importante saber cómo tengo que yo aplicarlo o desarrollarlo. ¿Sabe cómo se desarrolla el ejercicio? ¿Se ve el desarrollo del ejercicio o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y el resto? Sí, profe. Sí, profe, sí está bien. ¿Ya? Sí, profe. Bien, veamos ahora acá un ejercicio un poquito enfocado
a los determinantes. ¿Sí? Bien, aquí tenemos dos ejercicios en los cuales nosotros deberíamos de identificar para poder aplicar la metodología, ¿no es cierto? Si nosotros vemos el ejercicio de la derecha, es una matriz de 5 por 5, pero ¿qué característica cumple la matriz de la derecha? ¿Qué tiene? ¿Qué tipo de matriz es? Escalonado. Bueno, Una matriz. una matriz. Es una matriz triangular superior. La ¿Sí? de la derecha está escalonada, todavía sí. Sí, pero es una matriz triangular superior. Si ven que sobre la diagonal principal, todos los términos de abajo son 0. ¿Sí? Entonces, lo que dije hace un momento, el determinante de esta matriz es más directa calcular multiplicando todos los elementos de la diagonal principal. 2 por 1, por 4, por menos 2 y por 6. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, obviamente, identificar eso es muy importante porque a lo mejor, claro, yo digo, voy a aplicar el método de cofactores, la expansión de cofactores, pero me hago una relación enorme y al final digo, chuta, pero si ha sido tan fácil de únicamente cambiar o identificar la forma de la matriz. Ahora, algo que yo puedo hacer es acomodar también los elementos de la matriz, ¿sí? ¿Estamos? Yo podría de pronto hacer aquí un arreglo entre filas, de tal forma de construir o una triangular superior o una triangular inferior, que también es algo válido, previo a irme a estos métodos de la expansión de cofactores, ¿sí? No sé, aquí se me ocurre, vamos a ver si le dejo. Recuerden que yo podía en los determinantes cambiar filas o cambiar, ¿qué cosa? Columnas, pero sujeto a las reglas de los determinantes. ¿Estamos? ¿Sí recuerdan eso? Lo que habíamos visto anteriormente. Es más, sumar entre filas y columnas en los determinantes. Me refiero a estas propiedades de acá. ¿Sí? A todo este conjunto de propiedades. Yo podría hacer operaciones dentro de los determinantes con la finalidad de obtener aquí, una triangular superior o una triangular inferior, lo que me dé el problema, o una diagonal principal también. Pero obviamente recuerden aquí qué sucedía. Cuando yo cambiaba filas, ¿qué pasaba con el signo del determinante? Cuando cambiaba filas o columnas. Cambiaba. Cambiaba el signo, ojo, pues cada vez que yo cambio una fila o cambio una columna, se cambiaba una vez el signo. ¿Sí? Entonces yo podría también aplicar aquí ese desarrollo matemático, pero con las reglas de los determinantes. Mucho cuidado, que no son las reglas de las matrices. ¿Sí? Recuerden, con las matrices nosotros aplicábamos el método de Gauss-Jordan o la eliminación gaussiana y obviamente íbamos haciendo estas operaciones entre filas nada más, solamente entre filas. Pero aquí, cuando hablamos de determinantes, vuelvo a reiterar, yo me puedo mover entre filas y me puedo mover entre columnas, respetando las reglas. Puedo sumar filas con otras o puedo sumar también entre columnas, ¿sí? Todas esas propiedades que estaban descritas, vale la pena volver a colocar acá para que sepamos diferenciar el desarrollo matemático. Recuerden esto. Yo puedo hacer sumas entre filas o sumas entre columnas, lo que está aquí descrito. Y el valor del determinante no se ve afectado. Al hacer estas operaciones de aquí, lo que yo puedo hacer es eliminar términos. Igualmente acá, eliminar términos, que sería una metodología también que podría yo aplicar
en el desarrollo de los determinantes si no utilizo la expansión de cofactores. ¿Estamos? Preguntas. No sé si queda claro esta parte de aquí. Más bien, tener mucho cuidado, que sepamos identificar cuando estoy trabajando en la forma matricial y cuando estoy trabajando en los determinantes para la eliminación de términos. ¿Sí? Preguntas. ¿Alguna duda? Profe, una duda. Dígame. ¿No sale igual sacar la determinante como la primera matriz que está a la izquierda, que como está a la derecha debe salir lo mismo, ¿verdad? Sí, o sea, el determinante nunca va a cambiar. O sea, el determinante es único del resultado. O sea, el Entonces, determinante, por más operaciones que haga a la izquierda, respetando las reglas, claro, está que hace un rato volví a pasar, el determinante nunca cambia, pues es lo mismo. ¿Sí? Por gracias. ejemplo, yo aquí si utilizaría cofactores, en la primera, tomaría la primera fila, por ejemplo. Porque esa fila, bueno, aquí hay bastantes, perdón, tomaría yo, déjenme ver, tomaría yo la segunda columna para empezar, si aplico cofactores. Si aplico la expansión de cofactores. Si no me voy por lo que acabo de expresar en cuanto a que yo podría manipular los valores de este determinante, de los elementos del determinante, aplicando las reglas. Pero si me voy por la expansión de cofactores, por ejemplo, yo tomaría esta. Porque aquí yo tengo 1, 2 y 3. Por lo tanto, yo tengo 5 sumas con 5 productos, pero en el momento que le tomo el 0, este 0, el de aquí, el 0 de acá y el 0 de acá, en realidad únicamente voy a tener, sería 2 productos de una matriz de 4 por 4. Y nuevamente en esa matriz de 4 por 4, cada una de ellas yo debería de volver a aplicar en el método de cofactores para bajarle a una matriz de 3 por 3. ¿Sí? No sé si esa parte se entiende. ¿O la desarrollamos? ¿O la quieren desarrollar? Profe, ¿podría desarrollar? Sí, Ok. profe, desarrolla. Sí, profe. Por favor, si me ayudan copiando la matriz, pero porque voy a abrir una pizarra para, no sé si, ¿tienen los datos de la matriz? Que Sí, alguien profe. ya, Sí. para poder hacer acá. Como digo, el método podría ser mediante la modificación aplicando las reglas de los determinantes y la otra es lo que acabo yo de mencionar, el método de cofactores. Yo voy a hacer por el método de cofactores. Ya, entonces, ¿me ayudan, por favor? ¿Cuáles eran los valores? -8, Ya, -8, 0, 0, 0, ya, -10, -10, 0, 0. La 0, segunda, 0, ¿cuál? 0, -8, -8, 0, 0, -7, -7, 1, 1, 0, 0, 9, 9, -3, -3, 0 0, y 4. 4. El siguiente, perdón, -5, -5, 0, 0, 7, 7, 5 5 y 5. y 5. 5, ¿ya? Y el último, -2, -2, 0, 0, -10 -10, y 3 3, y -7. -7. Ya, este era el determinante, ¿no? También la primera fila pude haber tomado, ahí también he tenido 3 ceros, no me fijé de eso. ¿Sí? Puedo tomar la primera fila y si no estoy mal, la segunda columna, porque son una de las dos, no las dos, ojo, no, una de las dos. Porque como nosotros podemos observar, ahí hay la mayor cantidad de ceros. Bueno, tomamos la primera fila o la segunda columna. ¿Cuál tomamos? Escoja. La segunda primera. columna, profe. La segunda columna, muy bien. Si tomamos la segunda columna, yo voy a tener aquí, le voy a poner en fórmula, ¿no? Recuerden que hablamos que es, aquí vendría a ser
J igual a 2 y aquí tiene que ser I igual a 1. ¿Estamos? Ya. Ahora, ¿cómo quedaría construida mi relación matemática que habíamos visto anteriormente? Sería A por el cofactor, en este caso 1,2, ¿no es cierto? Más menos 8. Estoy bajando, por lo tanto ahí la fila sería el cofactor A22 más 9 y el cofactor 3,2 más 0 por el cofactor 4,2 y más 0 el cofactor 5,2. ¿Estamos? ¿Sí? Si ustedes observan, el 2, el 2, el 2, el 2 y el 2 corresponde a que estoy manejando en esa columna. Y el 1 es lo que va variando. 1, 2, 3, 4 y 5. De antemano yo ya sé que este valor se hace 0, ¿no es cierto? Este se va a hacer 0, por lo tanto no tengo que calcular. Y lo que yo tengo que calcular es el cofactor A22 y el A32, ¿sí? ¿Cómo calculo el cofactor A22 y el A32? ¿Sí? Lo que yo voy a obtener es lo siguiente. Si tomo este elemento, tengo que construir la matriz que me va a dar el A22. Ah, en signo el A22, ¿qué signo va a tener el A22? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿no es cierto? Por los subíndices. Recuerden que los cofactores estaban calculados de esta manera. Por la matriz M y J. ¿Estamos? Entonces yo sé que este cofactor tiene un signo positivo y el de acá tiene un signo negativo. ¿Estamos? Ahora, por lo tanto, si yo quiero calcular el determinante A22, porque es un determinante, esto tiene que quedarme de esta manera. Ya sé que va el signo positivo adelante. Y lo que yo tengo que calcular entonces es este determinante. Menos 8, 0, menos 10, 0, 0, menos 3, 0, 4, menos 5, 7, 5, 5 y menos 2 sería en este caso menos 10, 3, menos 7. Pero nuevamente yo sé que no tengo, ¿cómo se llama? No tengo todavía una resolución, un método para una matriz de 4x4, ¿sí? Por lo tanto, aquí vuelvo a aplicar nuevamente la expansión de cofactores. Y nuevamente puedo decir, yo aquí voy a tomar la columna o fila que tenga mayor cantidad de ceros. Por ejemplo, aquí digo, voy a tomar la primera fila y vuelvo a desarrollar el método. ¿Sí? No es que cambia, vuelvo a aplicar el mismo método. Ya aquí me va a quedar menos 8. Voy a utilizar otra letra, ¿no? Que vendrían a ser los cofactores, pues no utilizar las mismas letras de A. Aquí va a ser el cofactor B11 más 0 por el cofactor B12 más menos 10 el cofactor B13 más 0 por el cofactor B14. ¿Sí? Y nuevamente, como lo anterior, esto se me hace 0 y esto se me hace 0. Yo tengo que calcular únicamente el B11 y el B13. ¿Sí? ¿Qué signo tiene el B11? Positivo. ¿Y el B13? Positivo. Positivo también. Entonces vamos acá, calculemos el B11. El B11, nuevamente bajo el mismo principio, ¿sí? Sí, vamos a tener aquí, vamos a ver, ¿cuál sería este determinante? Ya sabemos que es positivo, y este determinante sería conformado por los elementos menos 3, 0, 4,
7, 5, 5, menos 10, 3, menos 7, ¿sí? Tendría que evaluar este determinante que yo ya sé que lo puedo calcular. E inclusive aquí también podría yo aplicar el método de cofactores, porque tomaría, por ejemplo, la primera fila, porque yo sé que uno de esos cofactores se va a hacer 0 por este valor de aquí. Podría ser, si quieren ustedes desarrollarlo. Y B1, 3 vendría a ser evaluar la matriz, el determinante que ya sé que tiene signo positivo por los subíndices, y en ese caso sería B1, 3, vendría a ser esta matriz es la que se elimina. Por favor, me ayudan a que no me pierda. Estoy bien. Ah, no. B1, 3, un ratito, aquí me voy a perder yo mismo. ¿Sí? ¿Estamos? Esta es la que tengo que eliminar, esta fila y esta columna, y la matriz de aquí me quedaría como 0, menos 3, 4, menos 5, 7, 5, menos 2, menos 10, menos 7. Ya. Entonces, yo ya calculo este B1, calculo este B1, 3, y podría calcular, recién, ojo, el cofactor A22. Mucho cuidado. Yo ya puedo calcular el cofactor A22. ¿Sí? Porque mi fórmula está acá. ¿Sí? Entonces yo cuando calcule B11 y B13, ¿no es cierto? Les reemplazo acá, hago la operación matemática, obtengo este resultado y este recién corresponde a este valor. Todo el procedimiento lo tengo que repetir con A32. Es decir, aquí yo sé que voy a tener un signo negativo del determinante por el cofactor. ¿De qué matriz? Y vuelvo a reiterar, estamos repitiendo el procedimiento. Aquí era, me ayudan, aquí era 9, aquí era 0 y aquí era 1, creo, ¿estoy bien? ¿Sí me Sí, ayudan? profe. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo voy a eliminar? Sería el 9 para generar esa matriz. Se me perdieron dos valores. Aquí arriba es el 1 y Y abajo abajo el menos 4. el menos 4. Menos 4 era porque yo le estaba tomando como 4 acá. Sí, era menos 4. Menos 4. Menos 4, menos 4. Bueno, tendrán en consideración porque obviamente eso sí va a cambiar el resultado, nada más. Ya. Y obviamente eliminamos esto. ¿Cuál es la matriz que yo tengo que evaluar? Sería la matriz menos 8, 0, menos 10, 0, 0, 0, menos 7, 1, menos 5, 7, 5, 5, y acá me quedaría menos 2, menos 10, 3 y 7. ¿Listo? Y nuevamente, para resolver solamente esto, ojo, este signo negativo le voy a dejar para el final. Ahora solamente voy a resolver este determinante, ¿sí? Y nuevamente este determinante, si yo tomo filas o columnas, si tomo nuevamente la primera fila, porque tengo los valores de 0, ¿no es cierto? Me quedaría de la siguiente forma. Menos 8, que tiene que resolver la matriz 0, menos 7, 1, 7, 5, 5, menos 10. Perdón, pongamos la fórmula. Pongamos la fórmula primero. ¿Cómo debería quedarme la fórmula? Nuevamente, ¿sí? Aquí me quedaría C11, ¿no es cierto? Más, estoy tomando la primera fila, más 0, C12, más menos 10, C13 y más 0, C14. Nuevamente, este término no tengo que calcular, ¿Qué signo tiene C11 Positiva. y C13? También. ¿No es cierto? Entonces ahora calculo los determinantes C11 que vendría a ser la matriz. Ahora sí, aquí sí, 0,
menos 7, 1, 7, 5, 5, menos 10, 3, 7, y aquí tenemos el otro es C1, 4, es igual a, borrémoslos para poder visualizar bien, ¿no es cierto? Ahora elimino esta columna, fila y columna, y la matriz me va a quedar escrita como 0, 0, 1, menos 5, 7, 5, menos 2, menos 10 y 7. Y nuevamente calculo C1, calculo C2, ¿sí? Ojo, este signo todavía yo no lo he considerado acá. Mucho cuidado. ¿Estamos? Un ratito le voy a agregar acá de todas maneras. En eso no, ahí es donde tal vez se cometen los errores. Este signo de aquí es por el cofactor. ¿Sí? Entonces, obviamente, aquí tendrá que ser menos todo este resultado. ¿Sí? Obviamente, yo tendré que sacar este C1, le evalúo aquí. El C1, 3 era, no era C1, 4, era C1, 3. C1, 3 acá, evalúo, tengo el signo negativo que es por el cofactor, el elemento, y nuevamente este elemento le vengo y le evalúo acá. Y recién aquí obtengo el valor del determinante. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si ven que el desarrollo se repite varias veces, pero obviamente aquí lo que se debe tener mucho cuidado es con la parte de los signos, porque allí uno a lo mejor se puede perder en esta relación de acá del cofactor, que estoy aplicando en cada paso abajo, ¿no? Esta era la relación, pero acá le definí el cofactor B11, B12, acá C11, solamente para utilizar otro literal. No sé si se entiende allí el ejercicio, el desarrollo y la estrategia que yo podría hacer. Sí, profe, sí se entiende. ¿No es cierto? Si hubiera yo tomado la primera fila, claro que está que van a ir cambiando las matrices, no van a ser, pero el resultado es el mismo, o sea, no hay duda en aquello, ¿sí? Regáleme un segundito.